Porque esto no viene del año pasado, ni viene del gobierno de Piñera, viene desde Bachelet. Toda esta situación que es muy acogedora, pero no organizada. Para mí, dada la situación, mientras se establecen leyes migratorias importantes, yo otorgaría solo la entrada a personas que entren con visa. Sí, hay un tema, Carlos, a ver, hay un tema, bueno, es súper importante que no se estigmatice a los migrantes con la delincuencia. De hecho, hay cifras que justamente dicen lo contrario. Dicen que hoy día la mayor cantidad de delitos que se cometen en nuestro país son de chilenos. Entonces, la verdad es que nosotros como programa queremos dejarlo súper claro aquí, no estigmatizar. He dado el ejemplo particular en otro país, sí, claro, para sentir que claro, que precisamente poniendo a los chilenos consignados, claro, consignados como una nación que comete esos delitos. No son los colombianos los que cometen esos delitos, son personas que cometen esos delitos que pertenecen a ese país, pero se estigmatizan, y es por eso que nacen grupos en contra, probablemente. Yo solo estoy diciendo, y lo digo responsablemente, es un orden que hay que poner ahora en beneficio de todos ellos, porque la acogida debe ser correcta, sí, ¿no? Carlos, y entonces... No es por lo que tú estás diciendo, porque tú muy bien pusiste el ejemplo de los chilenos afuera, como precisamente para dejar en claro esto, pero nosotros editorialmente tenemos que hacer el punto y el pie, y lo hacemos en forma frontal, digamos, que por supuesto no estamos acusando a los migrantes que sean delincuentes, ni mucho menos. Esta es una situación particular que está viviendo, pero lo que sí no podemos tapar el sol con un dedo, que han llegado crímenes formas de actuar que son exportados. Porque una cosa es hacer el punto editorial y decir, acá no toda la gente que entra es delincuente, la migración no es mala, la migración bien regulada y sana está bien, pero otra cosa es que sí nos estamos encontrando cada día más con formas de delinquir que son exportadas. O sea, hasta hace una semana a una persona pegó un balazo en la cabeza en pleno centro de Santiago, en Raúl Prado, en San Diego, con Pedro Prado, no me acuerdo la calle, y también eran extranjeros, digamos, y se ajustaron las cuentas ahí cuando venía saliendo una persona a un departamento. Entonces, son cosas que, más allá de que queremos establecer que la gente que en nuestro país no está solo delincuente y que la migración bien regulada es una situación que se vive en el mundo, digamos, y que nosotros acogemos, pero también tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, oye, hay situaciones que nos sorprenden, situaciones que son exportadas, situaciones que no son de Chile, situaciones que son fácil de definir de dónde vienen. El motochorro no existía en Chile y es fácil de decir de dónde viene el motochorro y dónde actúan y dónde han actuado. Entonces, también tenemos que tratar de hacer la mixtura, por un lado, de no segregar y de no pasarnos para la punta, ¿no es cierto?, en la crítica, pero tampoco de por ser políticamente correcto y ser buenito y decir no, tampoco taparnos, poner una venda en los ojos de no decir claramente que aquí hay crimen de exportación, que aquí hay formas de delinquir que son foráneas, que aquí ha cambiado la forma de delinquir en Chile y que, bueno, tampoco podemos hacernos tontos, porque si empezamos a echar todo bajo la alfombra, nunca vamos, lo que les contaba del sicariato, nunca vamos a poder atacarlo de verdad como corresponde. Es que yo creo que estamos en un problema como que en cierto sentido estamos entre la espada y la pared acá en Chile. Atrapado. Porque todos pensamos que la migración debe ser regulada. Y Carlos plantea que con una visa, otros plantean de otra manera, la nueva ley de inmigración plantea una serie de requisitos para poder entrar. Pero ¿qué pasa cuando son 150 personas las que atraviesan el desierto durante la noche? Las que llegan justamente a Colchane, por ejemplo. ¿Tú qué? ¿Los vas a dejar abandonados en el desierto? Es decir, cuando se habla de migración regular, de migración organizada, hay un segmento súper grande de personas que entran de manera irregular y que tú por razones humanitarias no los puedes abandonar. Y esas personas también deportarlas
es súper complejo. Claro, es decir, hay una cantidad de venezolanos que están entrando hoy día por caminata en medio del desierto. La semana pasada se murió una señora en esta travesía. Entonces la realidad es que estamos con efectivamente muchísima gente que entra irregular. Y esa gente que entra irregular, hay algunas que pueden tener antecedentes penales. Hay otra que está buscando una mejor vida, hay gente que entra con su familia. Entonces creer que todo que se va a poder, la frontera de Chile es súper compleja. Pero hay que tratar de regularizarlo. Hay que tratar de regularizarlo. Porque la mayoría de ellos no logran entrar al país si no reciben ayuda. De hecho, nos contaba que el alcalde, me acuerdo... No, de Iquique, en Antofagasta. Que el bus lo ponía el Estado de Chile. Claro. El bus que los iba a buscar, ahí ya los tienen a las personas para poder regularizar esa entrada. Pero una cosa, el tema de regularizarlo, lo que estamos viendo acá es que no se regularice a cualquier persona. No, claro. Entonces, lo que le pasa al Estado de Chile es decir, ya, entró Pepe Pérez de Venezuela. ¿Qué sé? El gobierno venezolano no entrega información de las personas. ¿Qué sé de esta persona que llegó con su mujer y sus hijos? Entonces, lo que hace el Estado de Chile ahora, por ejemplo, hay 1.800 personas en una residencia sanitaria en el norte de nuestro país, no me acuerdo si en Iquique o Antofagasta. Entonces, por eso yo digo que está entre la espada y la pared. Hay razones humanitarias. Tú como país no puedes abandonar a las personas en el desierto. Las acoges a una residencia sanitaria. ¿Y qué es lo que ha pasado estos días? Después de que pasan su cuarentena, comienzan a migrar hacia Santiago, porque ahí hay más trabajo supuestamente. Pero eso ahí es un tema muy complejo, porque vuelvo a repetir, si esa persona no obtiene los papeles, a esa persona el Estado de Chile no le va a poner un avión a Venezuela. Tampoco hay colaboración ni del gobierno venezolano. Colombia tampoco es que solvente un plan de retorno de las personas que emigraron. Entonces estamos frente a un problema de muy difícil solución. Carlos, dame solo un segundo, Monse, porque tenemos un testimonio exclusivo de Patricio, que ya está al teléfono con nosotros, que tengo entendido que un familiar de él fue atacado precisamente por este criminal que hoy día está siendo, ¿no es cierto?, formalizado. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Patricio. Estamos con Patricio, quien va a entregar un testimonio exclusivo de un familiar que fue atacado por Alexander Ruiz. Patricio, ¿estás ahí? Estamos tratando de coordinar con Patricio. Lamentablemente se nos fue la señal. Nos va a contar la historia de su cuñado, ¿no? El cuñado de Patricio fue atacado y apuñalado por Alexander Ruiz Restrepo. Precisamente... él ha identificado a esta persona porque él sobrevivió. La persona atacada, el cuñado de Patricio, sobrevivió, fue dado de alta y pudo identificar a esta persona. Patricio, ¿estás con nosotros? Ahí estamos tratando de gestionar nuevamente esta llamada. Estamos en medio de esta conversación. En medio de una conversación, Julio, que yo creo que a los chilenos nos interesa muchísimo. Sí. Nos interesa muchísimo. Yo creo que es unánime la sensación de que se quiere regular, de que lo que pasó con los haitianos hace 2 años, donde entraban con esta carpetita, además engañados, pero habían vuelos. En ese tiempo yo trabajaba en el programa del aeropuerto, eran 300 haitianos diarios. No, que lo que pasó en el gobierno de Bachelet es un escándalo. Entonces, ahí de verdad... Era prácticamente una trata de personas. Claro, y ahí con las carpetas amarillas. No sé, claro, las carpetitas azules eran. Claro, no se regularizó nada, y yo creo que en ese sentido el clamor de la población chilena es mayoritariamente regularlo, porque estamos realmente en una situación... Pero lo que yo quería poner el punto es que es súper complejo cuando hay situaciones humanitarias de... ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Es el equilibrio que hay, el equilibrio que hoy día es muy precario, ¿no es cierto?, entre ser progresista, entre no ser discriminador, entre no ser xenófobo y entre abrir nuestra frontera y darle una oportunidad a la migración. Pero otra cosa es cerrar los ojos, ¿no es cierto?, y decir y siempre hablarle a la galería y desconocer que en Chile el sicariato, los motochorros, los prestamistas, los vendedores de creepy,
que hoy día hacen delivery prácticamente como hacen los de las comidas rápidas, hacen delivery de creepy. O sea, son delitos que son exportados. Y no podemos nosotros, por tratar de quedar siempre progresistas, de que no somos xenófobos, de todo, decir, porque este argumento que siempre me dan a mí cuando yo entrevisto en la radio, la gente que defiende la migración dice, no, es que cometen más crímenes los chilenos que los extranjeros, pero por Dios, sí, somos no sé cuántos millones de chilenos y cuántos millones de extranjeros, no es una cosa de número, ¿me entiendes? No es una cosa de que nosotros digamos que todos los extranjeros son delincuentes, no es eso, es no cerrarse los ojos que, aunque sean unos pocos y aunque sea un grupo, han hecho mucho daño. Ese pequeño grupo ha hecho mucho daño y ya se ha ido metiendo en el tejido social chileno. Y si nosotros lo negamos, no lo vamos a poder trabajar bien desde las policías, desde migración, desde la ciudadanía. Claro, porque estamos en un estado de negación. Por tratar de no ser discriminador, de no ser xenófobo, de no meter todo en el mismo bolso, entramos en un proceso de negación. Entonces tú haces un reportaje, llamas a la policía y dices, no sé, que no hay sicariato. Pero le dice, pero es que acaban de matar a una persona con 40 balas en un semáforo en Quillota, no sé dónde, en Quilpué. Ah, no, es que seguramente no. Entonces, y empieza todo a enredarse. Entonces yo lo que pongo en la mesa es, José Antonio, contarnos la verdad, decirnos la verdad para poder tener soluciones a fin, digamos. Soluciones que estén a la medida de lo que está ocurriendo, José Antonio. Por cierto, Julio, estoy muy de acuerdo. Efectivamente, aquí hay un sinnúmero de ilícitos que no se cometían con anterioridad y son muy especiales, ¿no? El tema mismo del sicariato que tú hablabas, que incluso no se puede descartar la intervención de esta persona en algún tipo de delito de esta naturaleza. Como lo decían los vecinos, probablemente ahí vivía un sicario. Bueno, también una línea policial, junto con indagar las muertes de otras personas en situación de calle, ¿cierto?, que pudieran estar asociadas a la comisión de delitos por parte de esta persona, también tiene que indagarse una posibilidad cierta de la comisión de delitos bajo la modalidad de una especie de sicariato, porque quizás haya ahí también otros elementos que puedan vincularlo. Como decía Cristian, esta es una investigación que afortunadamente fue muy rápida, ¿cierto?, porque había elementos para considerar los elementos probatorios importantes. Las cámaras de seguridad asociaron seguramente de inmediato a la persona con una ruta que seguía y hasta que lograron identificarlo probablemente muy rápido y se logró finalmente el esclarecimiento de prácticamente la totalidad de los hechos. Pero ahora viene, junto con la formalización de cargos que existirá en el Tribunal de Garantía, un proceso de investigación más extenso, donde probablemente se van a adicionar nuevas líneas de investigación para probablemente indagar otras muertes de personas en situación de calle o quizás otras muertes en otras circunstancias más graves aún. Entonces, el desafío de la investigación es obviamente tratar de abordar la mayor cantidad de ilícitos que no hayan sido esclarecidos y que en los cuales esta persona puede haber tenido algún tipo de intervención penal. Y luego de eso, nosotros en general debiésemos hacer obviamente una reflexión en relación con cuáles son las medidas que se están adoptando, especialmente, como lo decíamos antes, con las personas extranjeras que cometen delitos de menor gravedad en Chile. Porque las de mayor gravedad ya sabemos que finalmente una vez que están en prisión preventiva y son condenadas, son expulsadas. Y de eso tenemos publicidad. ¿Qué pasa con esta cifra negra de personas que cometen delitos de menor gravedad, que están en una situación obviamente de descontrol? Porque como decía Julio, claro, esta persona está irregular en Chile, no puede tener un trabajo formal. Entonces, muy probablemente con altas posibilidades esta persona va a continuar en una comisión de ilícitos en un primer momento de menor gravedad, pero no sabemos en qué momento se puede transformar en un delito de mayor gravedad. Entonces, ahí hay que poner una mirada importante, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Extranjería también, para que obviamente se fiscalicen todas estas situaciones y los casos puntuales y quizás más graves tengan procesos de expulsión y los otros se regularicen de alguna manera y que el Estado se haga cargo de ellos. Tengo una pregunta, José Antonio, no sé si la sabes, puede ser, Cristian, es compleja, pero ¿cuán difícil es en el momento que entra una persona, que entra regularmente con visa de turista, por ejemplo? ¿Cuán difícil es para la PDI o cuán difícil es, claro, para extranjería en el aeropuerto, por ejemplo, conocer antecedentes legales de la persona que entra? Es decir, ¿cuán en línea está en Chile la posibilidad de saber si es que una persona colombiana, una persona venezolana tiene algún antecedente legal en su país de origen? Si tiene algún delito anterior.
Mi sensación es que la información no está tan en línea siempre y muchas veces se deja entrar a personas que efectivamente tienen antecedentes, pero que la PDI no tiene cómo enterarse en el minuto de chequear un pasaporte. Dejo planteada la inquietud, 10:23 de la mañana. Nos vamos a la pausa comercial, vamos al tiro. Sí. Julio. Patricio, antes, hagámosle un llamado a Patricio. Patricio, del testimonio, te estamos llamando, Patricio. Por favor, que se nos cayó a nosotros la llamada. Y estamos llamando a Patricio. Si estás escuchando, estás viéndonos, te estamos volviendo a llamar para que nos entregue el testimonio de tu cuñado, por favor, que fue atacado por Alexander Ruiz. Monse. Así es, despedimos a Cristian Garrido, que ha estado esta mañana con nosotros. Un aporte de Cristian. Y bueno, vamos